Muy buenos días, estimados abogados y compañeros. Mi nombre es Juan Alberto Núñez y el día de hoy mi grupo y yo estaremos hablando un poco sobre los sujetos del proceso contenidos en el Código Procesal Civil. Comenzaremos hablando un poco sobre la abstención, la cual es obligación de todos los jueces y magistrados y tribunales a intervenir en todos los procedimientos que se presenten ante ellos, siempre y cuando esto no sea contrario a las causas de recusación que están contenidas en la ley orgánica del Poder Judicial. En dicho caso, pues deberán abstenerse de participar en estos procesos. En estos casos estará obviamente justificado pues que un juez o magistrado se abstenga y tendrá que dar cuenta justificando su actuar a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema será quien deliberará esta abstención y si está justificada o no. En caso de reconocerse la justificación, el juez o magistrado tendrá que apartarse del procedimiento de manera definitiva. Sobre la recusación, pues podemos decir que es una forma en la que un juez es apartado de un proceso por solicitud de una de las partes que considere que la imparcialidad o independencia del juez se vea comprometida o esté en duda. El artículo 55 del Código Procesal Civil establece que el juez o magistrado será recusable en los casos que mediare parentesco con cualquiera de las partes, ya sea materiales o procesales. La recusación será reconocida por el tribunal al que pertenezca cuando el recusado fuere un magistrado. En caso de que fuese un juez, será el órgano superior el que reconocerá la recusación. En caso de que fuese un auxiliar, pues lo conocerá el juez del tribunal al que pertenezca el mismo. Y de manera supletoria, en otros casos que no estén contemplados en este código, se entenderá lo dispuesto en la ley orgánica del Poder Judicial. En lo que se refiere a las partes, es preciso que las partes gocen de la capacidad para hacerlo, para formar parte del conflicto. Es decir, las capacidades que otorga la misma Constitución o, en su caso, el artículo 61 del Código Procesal Civil. Además de esto, deben estar representadas por un profesional del derecho. La falta de capacidad puede ser determinada de oficio por parte del juez o tribunal cuando así lo estime necesario, sin estimar el momento procesal en el que se encuentre el conflicto. Asimismo, cualquiera de las partes podrá alegar esta falta de capacidad en la primera oportunidad procesal que tenga. Ahora, en lo respectivo a la capacidad para ser parte de un proceso civil, pues el código establece que podrán ser parte quienes cumplan con lo siguiente. Número 1, las personas naturales, también el concebido no nacido para todos los efectos que les sean favorables, las personas jurídicas públicas, las personas jurídicas privadas civiles y mercantiles, nacionales o extranjeras constituidas legalmente. También las masas patrimoniales o los patrimonios separados sin titular con facultad de disposición y administración. Las entidades sin personalidad jurídica que contraten con terceros o le causen daño y a las que la ley reconozca capacidad para ser parte. Así también está el Ministerio Público respecto de los procesos en que legalmente haya de intervenir como parte. Y tenemos también los grupos de consumidores o usuarios afectados, así como quienes tengan capacidad para ejercer pretensiones colectivas en los términos previstos en este código. Y finalmente tenemos a las sociedades irregulares. Muchísimas gracias. Buen día, estimado abogado y compañeros. Mi nombre es Ilia Salgado y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de la legitimación, que es esa posibilidad que tiene un sujeto para ser parte en un proceso litigioso. Hay diversas maneras. Tenemos una en especial que es el litisconsorcio, que esta palabra proviene de dos voces latinas, litis, que significa litigio o juicio, y consorcio, que significa esa comunidad o destino, para hacer
un significado conjunto de un destino o suerte en común. Dentro del litisconsorcio tenemos varios tipos. Tenemos el litisconsorcio activo y pasivo. El pasivo es cuando dos o más partes se unen para demandar en manera conjunta, mientras que el litisconsorcio pasivo es cuando demandan a dos o más personas de manera conjunta. También tenemos el litisconsorcio necesario, que se da cuando una determinada sentencia afecta a dos o más partes, por lo que se tiene la necesidad de proceder en manera conjunta. También tenemos el litisconsorcio voluntario. En este caso, como la palabra lo dice, procede de la voluntad de las partes de unirse en una causa conjunta para tener la menor afectación posible. También tenemos la sucesión procesal. Esta se da por la muerte del litigante y también por la transmisión del objeto litigioso. Cuando se da la muerte de uno de los litigantes, se notifica a los sucesores. Si por un lado el difunto del litigante es el demandado, se le da 60 días para que proceda a presentarse o a comparecer. De no comparecer, se declarará en rebeldía. Mientras que si el difunto fuese la parte demandante, también se le da un periodo o un plazo de 60 días para que comparezca. Y de no comparecer los sucesores, se tendrá por un desistimiento de la causa, renunciando de esta manera a la pretensión inicial. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mis compañeros. Buen día, mi nombre es Ana Cárcamo y voy a continuar con el principio de aportación de las partes. Este se refiere a que los hechos que se han de alegar por las partes y las pruebas para acreditar esos hechos deben ser presentadas en los momentos procesales que la ley establece. Ahora, el principio de facultades procesales se refiere a que un juez puede actuar de acuerdo a lo que la Constitución y el Código Procesal Civil le otorga para dirigir un proceso, para supervisar que se cumplan con los presupuestos procesales correspondientes, es decir, que se cumplen con los requisitos para iniciar o desarrollar un proceso, que puede intervenir directamente en los casos, que puede resolver de acuerdo a ley, siempre aunque no se le haya invocado o cuando lo hayan hecho erróneamente. Luego, el principio de valoración de la prueba se refiere a que el juez va a valorar una prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, su conocimiento y un razonamiento lógico, o si la ley lo establece, de acuerdo a una valoración concreta de la prueba presentada. Y este principio solo se va a aplicar en el interrogatorio de las partes o en las pruebas documentales. El juez debe definir cuáles fueron sus razonamientos para dar esa valoración a la prueba. Ahora, el principio de la doble instancia es de que todo acto procesal solo va a desarrollarse en dos instancias, que son los recursos ordinarios, sin perjuicio de los recursos extraordinarios. Ahora, el principio de oralidad se refiere a que en mayor parte todo el proceso se desarrolla de forma oral en audiencias públicas y todo esto queda grabado o documentado por el secretario. Luego, el principio de inmediación se refiere a que el mismo juez que dicte la sentencia debe ser el que haya conocido o haya atestiguado el desarrollo de las pruebas. Muchas gracias, continúo con mi compañero. En lo que respecta al cese de la representación, pues esta se puede llevar a cabo de acuerdo con algunos presupuestos. Número 1, por la revocación expresa o tácita del poder. Número 2, por fallecimiento del poderante o por fallecimiento del profesional del derecho. Y número 3, por separarse el poderante de la pretensión o oposición que hubiere formulado o por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que se hubiera otorgado el poder. Ahora bien, en relación a la asistencia jurídica gratuita, pues se establece que las personas que deban ser parte en un proceso civil ante los órganos jurisdiccionales, en cualquiera de sus instancias o en el recurso de casación,
pues estas pueden gozar del beneficio de asistencia jurídica gratuita, claro, siempre que acrediten cumplir pues una serie de requisitos, como ser litigar por derechos propios o que la pretensión debe estar fundada en derecho. Por otro lado, también el juez o tribunal debe tener presentes algunas circunstancias para otorgar o denegar este auxilio de pobreza, y sobre las cuales pues recaerá la prueba, como ser el patrimonio del solicitante, su profesión o industria, sus rentas, sus deudas, las cargas personales o de la familia, sus aptitudes intelectuales o físicas para que le generen la subsistencia, y pues otras que el juez o el tribunal crea convenientes, de forma que se pueda averiguar y crearse un criterio, un juicio sobre el fundamento de este beneficio, ¿verdad? Entonces ahora entra la pregunta, ¿en qué consiste este beneficio o qué abarca? Pues básicamente consiste en asesoramiento y orientación gratuita, ¿verdad? Defensa y representación gratuitas por parte del defensor público en el proceso civil, y también asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico, obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales o exenciones de derechos arancelarios, notariales y registrales. Bien, esperamos que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.